Muy bien, buenos días, partes procesales. Siendo el día de hoy, 25 de julio de 2024, 9:30 de la mañana, se da por inicio la audiencia señalada en el expediente 1213 del 2024, seguido por el demandante Angulo Tejada Jorge Luis y por el demandado Despacho Presidencial, Ministerio de Interior, Presidencia y Consejo de Ministros. Habiéndose instaurado la audiencia, quien va a presidir es el magistrado Alexis Johan Nicama Udiel, juez provisional del segundo juzgado constitucional transitorio. Señorita asistente juez, deme los datos del expediente, por favor. Señor magistrado, el expediente 1213-2024 corresponde a una demanda de amparo mediante la cual el accionante, Jorge Luis Angulo Tejada, solicita se ordene su reincorporación en situación de actividad como teniente general de la Policía Nacional del Perú y se declare nula y sin efecto la Resolución Suprema número 19-2024-IN del 22 de enero del 2024, rubricada por la Presidenta de la República y notificada al demandante el 22 de enero del 2024. La presente demanda se dirige en contra de Dinercilia Boluarte Segarra en su condición de Presidenta de la República y Jefa Suprema de la Policía Nacional del Perú y Víctor Manuel Torres Falcón en su condición del Ministro del Interior. Respecto de este expediente, señor magistrado, no existen escritos pendientes de dar cuenta a la fecha y se observa una excepción deducida por las codemandadas de incompetencia por razón de la materia. Esto de cuanto tengo que informar. Muy bien, señor asistente, muchísimas gracias. Conforme señaló en los actos preparatorios, daremos inicio a la audiencia con la exposición de hechos y derechos respecto a la excepción propuesta por la demandada. Por parte del demandante, que es una defensa colegiada, quien va a iniciar es el doctor Gerardo Otto Cruz. Puede proseguir, doctor. Con su venia, señor magistrado, cordiales saludos a las procuradurías. Sintetizo la tesis primero de este amparo. Este proceso de amparo está dirigido a que se ejerce el control constitucional sobre esta norma que es la resolución suprema que emitió el Ejecutivo, pasando al retiro al comandante general don Jorge Angulo, aquí presente. Los procuradores han deducido una excepción que es la incompetencia por razón de la materia. La tesis que esgrimen ellos en síntesis es de que debió enderezarse, residenciarse, interponerse un proceso contencioso administrativo y no un proceso de amparo. En la implicitud de esa tesis estarían reconociendo que habría afectaciones al principio de legalidad. Y los argumentos de ambos procuradores que aquí los tengo impresos, se montan sobre un fallo muy importante emitido por el Tribunal Constitucional, que es la STC 400002-2018, y esgrimen básicamente el fundamento 111, donde descontextualizándolo, citan de que realmente para la reposición judicial debe ser, lo dice el tribunal, dicen ellos, plantearse el proceso contencioso administrativo. Es correcto, efectivamente, pero lo que ocurre es que los señores procuradores o están desubicados o expresan una supina ignorancia o quieren incurrir en error a la judicatura, no estoy ofendiendo, porque esta sentencia se dirige para los procesos en donde se trata del pase al retiro por renovación de cuadros. Y este, ilustre magistrado, no es un proceso para controlar una renovación de cuadros, pase al retiro por renovación de cuadros. Este se trata de un proceso de amparo donde burdamente están destituyendo, así, en este castellano castizo, están burdamente destituyendo al general. Entonces, toda la estructura argumentativa de los procuradores radica en esta sentencia. Pero yo más bien, y citan el 111, pero quiero, permítame, señor magistrado, primero transcribir o dar lectura al fundamento 110 de esta misma sentencia. Dice el tribunal: sin embargo,
En la más reciente jurisprudencia de este colegiado sobre pedido de reincorporación a la situación de actividad por parte del personal de la PNP pasados a retiro por renovación de cuadros, es posible advertir la expedición de sentencias interlocutorias denegatorias en virtud del cual se declara improcedente el RAC, el recurso de agravio, sobre todo del supuesto por la cuestión del derecho invocada contradiga un presente tribunal o del supuesto de que se haya decidido de manera desestimatoria, etcétera, etcétera. Entonces, como se puede apreciar de este fundamento 110, esta sentencia solamente está circunscrita para el control constitucional del pase-retiro por renovación de cuadros. Y fíjese, señor magistrado, que en el 112 y en el 113 de este mismo fallo del Tribunal Constitucional, el propio Tribunal Constitucional dice que aun cuando se trata de pase-retiro por renovación de cuadros, sí se puede plantear un proceso de amparo. Digo yo, me interrogo en voz alta, si eso mismo dice el propio tribunal en el 112 y en el 113, es obvio que sí es legítimo plantear un proceso de amparo para controlar una discrecionalidad del Ejecutivo que tiene dosis de arbitrariedad. Esa es entonces, en síntesis, la tesis que estamos replicando respecto a las excepciones. No sé si, señor magistrado, ya me permite pronunciarme sobre el fondo del asunto donde ellos también pretenden refutar. Doctor, eso va a ser continuando la segunda etapa del proceso. Ahorita vamos a escuchar los argumentos de la parte demandada. Sin perjuicio de ello, por favor, no se le interrumpió a fin de que usted continuara con su disertación, pero se exhorta en general a las partes tratar el proceso solamente de fundamentos de derechos sin apreciaciones subjetivas sobre las otras partes. Se agradece, por favor. Continúe la Procuraduría a cargo del doctor, la Procuraduría del Sector Interior a cargo del doctor Luis Enrique Ángel Vargas. Doctor, puede continuar. Con su venia, señor magistrado, muy buenos días con todos los presentes. Señor magistrado, conforme se puede ver del petitorio de la demanda, lo que se está buscando, básicamente, o en puridad, lo que está pretendiendo la parte demandante, es cuestionar la resolución administrativa contenida en la Resolución Suprema 019-2024-IN de fecha 22 de enero de 2024, y consecuentemente se ordene la reincorporación a la situación de actividad en el cargo que ostentaba el demandante Jorge Angulo. En tal sentido, señor magistrado, contrario a lo indicado por el abogado de la parte demandante, consideramos que la sentencia competencial contenido en el expediente 0002-2018-PSC establece el Tribunal Constitucional cuándo es viable interponer este tipo de controversias sobre reincorporación. Si bien esa sentencia fue emitido, ¿no?, en los casos de reincorporación por renovación de cuadros, ello no es hoy, señor magistrado, para que pueda ser aplicado de manera constitucional a los casos de reincorporación, a fin de determinar la competencia o precisamente, señor magistrado, de tramitarse estos tipos de controversia en la vía excepcional del amparo, ¿no? Tal es así, señor magistrado, que la sentencia competencial no hace más que ratificar el criterio ya establecido por el Tribunal Constitucional en el expediente del Tribunal Constitucional, el caso Elgo Ríos, sentencia 1383-2013. Y contrario a lo indicado por la parte contraria, si bien es cierto, en los fundamentos 112 de dicha sentencia competencial establecería que también podrían ser tramitados en el proceso de amparo, ¿no?, cuestiones como lo solicitado en el presente proceso, que es reincorporación. También es cierto, señor magistrado, que la abogada de la parte contraria hace una lectura aislada, toda vez que también en el fundamento 121 y 122 de la sentencia competencial, el Tribunal Constitucional establece supuestos escenarios extraordinarios, ¿no? Y lo señala de esta manera, ¿no? Dice, de esta manera, a modo de ejemplo, en caso se solicite la reincorporación a la situación de actividad luego de haber sido pasado a retiro, y cuando sea cierto e inminente el cumplimiento del límite de grado
para el pase a retiro según la edad máxima prevista en el ordenamiento jurídico vigente, la vía idónea correspondiente será el proceso de amparo. Claro, este es un escenario excepcional, ¿no? Que para ello el demandante tendría que acreditar que existe esta posibilidad, ¿no?, de que su derecho constitucional supuestamente afectado sea irreparable. ¿De qué manera? Al cumplir la edad máxima en el grado. Requisito que no cumple el demandante, toda vez que actualmente cuenta con 61 años de edad y la edad máxima en el grado de teniente general de la Policía Nacional del Perú es de 66 años. Es decir, le falta 5 años más para alcanzar el límite de edad máxima en el grado. Y el segundo supuesto que establece el Tribunal Constitucional para que esta controversia de reincorporaciones a la situación de actividad pueda tramitarse por la vía de amparo está contenido en el fundamento 122, cuando indica el Tribunal Constitucional que tienen que acreditar encontrarse con problemas de salud, sea por enfermedad o lesiones. Dicho requisito excepcional para que se pueda transitar en la vía de amparo, tampoco ha sido acreditado por la parte del demandante, ¿no? No ha acreditado de manera idónea que se encuentre grave de salud o que tenga alguna enfermedad, alguna lesión, que se vea determinado a fin de poder transitar por la vía de amparo. En ese sentido, señor magistrado, no puede soslayarse, sin perjuicio en todo caso, como señala el abogado de parte demandante, si no fuera aplicable en todo caso la sentencia competencial para determinar si el amparo es la vía idónea para conocer este tipo de controversia respecto a reincorporación, porque en puridad lo que se está solicitando es la reincorporación a la situación de actividad, no puede soslayar su despacho, señor magistrado, la sentencia contenida en el expediente 2383-2013-PA/TC, ¿no?, que es justamente el precedente vinculante, el caso Elgo Ríos, ¿no?, donde establece cuando una vía es igualmente satisfactoria al proceso de amparo. Y en este caso, consideramos nosotros que la vía igualmente satisfactoria sería el proceso contencioso administrativo, ya que es un proceso célere donde el demandante también podría tener la misma tutela jurisdiccional efectiva que se le puede brindar en un proceso de amparo. Tal es así que podría acceder a las medidas cautelares que prevé dicho proceso ordinario, ¿no? Así como de una perspectiva subjetiva, como lo hemos señalado, señor magistrado, no se aprecia y no se ha acreditado la tutela urgente que requiere el demandante, ¿no?, para transitar por la vía de amparo y no irse por la vía ordinaria, que es el proceso contencioso administrativo. Razón por la cual, señor magistrado, consideramos que nuestra sección debe ser declarada fundada en todos sus extremos. Muchas gracias. Muy bien, continuando con el proceso, la doctora Chile Susi Fretel Chávez, a cargo de la Procuraduría Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, uso la palabra, doctora. Muchas gracias, señor magistrado. Muy buenos días a todos los presentes. Mi parte viene en representación del despacho presidencial en la presente demanda. Bien, nuestra parte debemos señalar respecto de la excepción planteada a su judicatura es que, de acuerdo a lo señalado por los alegatos del abogado de la parte accionante, debemos referirnos que su judicatura debe de tener en consideración en el presente caso cuál es la naturaleza de los procesos constitucionales. Y en este caso, básicamente me refiero a la naturaleza residual, excepcional. Los procesos de amparo no son procesos alternativos, como anteriormente se señalaba, sino que estamos ante procesos constitucionales de carácter residual y excepcional. Y sobre ello ya existe reiterada jurisprudencia por parte del Tribunal Constitucional en lo que respecta a al carácter residual y excepcional de los procesos constitucionales de amparo. Y en este caso me refiero que sí aplica que este proceso debe ser analizado ante un proceso, la vía igualmente satisfactoria que vendría a ser el proceso contencioso administrativo. ¿Y por qué razón? De acuerdo a la pretensión alegada por la parte accionante, no solamente está solicitando que se declare nula una resolución suprema, sino que además está solicitando su reincorporación laboral en situación de actividad, ha solicitado que se le reconozcan los grados, los derechos y todos los beneficios que considera la parte accionante al haberse producido en su sentido
su retiro o su cese. En ese entonces que su judicatura deberá advertir que es claro que se aplica o es factible en este caso que existe una vía igualmente satisfactoria para que pueda resolver aquellas pretensiones que no se podría analizar a través de un proceso constitucional de amparo. Y sobre eso ya el Tribunal Constitucional también se ha remitido y se ha referido en el proceso competencial antes señalado, que si bien es cierto, como dijo el abogado de la parte accionante, se trata de un proceso que se determinó sobre de retiro por renovación por cuadros, pero en el presente caso específico, ¿qué se está solicitando? La reincorporación laboral. Y es que justamente fue la sustancia desarrollada por el Tribunal Constitucional en lo que se refería a la reincorporación de aquellos personal del Ministerio, en este caso de la Policía Nacional, para su reincorporación. En ese sentido, entonces, es claro que la parte accionante no ha cumplido con la situación excepcional que señala el Tribunal Constitucional respecto a que las partes puedan acudir al órgano constitucional. No cumple con los presupuestos de la tutela urgente o el grado de reparabilidad que podría considerarse si en este caso la parte accionante transitara a un proceso contencioso administrativo, como ya lo señaló el abogado que me ha antecedido. No se cumple con dichos presupuestos de excepcionalidad para que su judicatura ingrese a realizar el fondo de la pretensión. Además, su judicatura también debe tener en consideración lo señalado por el propio Tribunal Constitucional, quien es el máximo intérprete de la Constitución política, en el caso Elgo Ríos. El Tribunal Constitucional ha establecido en este caso cuándo estamos ante una vía igualmente satisfactoria. Y en este caso el proceso contencioso administrativo es un proceso célere, es un proceso que se desarrollan o se determinan o se resuelven los casos en plazos cortos. Además, cuenta con medidas cautelares que la parte accionante puede acudir de considerar que se le está afectando algún derecho constitucional. Recordemos también que los juzgados en general, contenciosos, laborales, cuentan con un deber de aplicar control difuso, de considerar que en el presente caso se estaría afectando algún derecho fundamental. En ese sentido, entonces, nuestra parte, pues, consideramos y que su judicatura tenga bien analizar debidamente el precedente vinculante Elgo Ríos, también el proceso competencial, la resolución emitida por parte del Tribunal Constitucional en lo que respecta a la reincorporación laboral de aquellos que han pertenecido ya sea al Ministerio del Interior, ¿no? Para que pueda analizar y advertir que el presente caso debería ser analizado y resuelto a través de un proceso contencioso administrativo y más no así utilizar al órgano constitucional en la pretensión alegada por la parte accionante. Eso sería todo por nuestra parte y solicitar que se declare fundada nuestra excepción de incompetencia por razón de la materia. Muchas gracias. Una breve réplica, señor magistrado. A ver, doctor Leto, puede continuar. Ya. De nuestra parte debo decir lo siguiente. El proceso de amparo está rodeado de una serie de principios. El artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, viejo y nuevo, establece un principio que es el principio pro actione o favor proceso. Es decir, si hubiera dudas, se debe legitimar la prosecución del proceso de amparo. Primer tema. Y tiene una pauta hermenéutica ahí. Segundo, esta sentencia, la 0002-2018, el tribunal ha establecido el control solo para las personas que son pasado al retiro por renovación de cuadros. Y la tesis que esgrime allí el propio tribunal, y señalado los diversos fundamentos, es que aún para ellos puede plantearse el amparo. Pero este caso, objetivamente, no es por un control constitucional en donde se le está sacando al señor general por renovación de cuadros. Él ha sido burdamente destituido, violando una serie de principios de relevancia constitucional. El proceso contencioso administrativo, hace mucho tiempo, la Defensoría del Pueblo sostuvo que no era una vía idónea ni satisfactiva. Un proceso contencioso, los que litigamos,
observamos que se demora mínimo 5, 7, 10 años. De tal manera que para cuando ya ocurra esto, por ficción jurídica sería irreversible la situación, porque ya estaría el general viejo para seguir asumiendo viejo en términos de la legislación que está establecida aquí. De tal manera que el proceso de amparo es un proceso mucho más amplio porque permite analizar aspectos de relevancia constitucional. En cambio, el PK, el contencioso, es de mera legalidad ordinaria. De tal manera que, es más, invoco aquí un principio que es una pauta hermenéutica en la teoría de la interpretación de los derechos fundamentales, porque este es un amparo vinculado entre un demandante, una persona natural, versus el leviatán, que es el Estado. Cuando hay este conflicto, Georges Jelinek calificaba que se trata de un derecho público subjetivo. Y el derecho público subjetivo consiste en que el demandante le pide al Estado que le reconozca determinados derechos fundamentales. El Estado se lo niega. Esa relación bilateral conflictiva es derecho público subjetivo. Y la teoría general de los derechos fundamentales ha esgrimido que cuando hay este tipo de relación conflictiva entre una persona natural versus el Estado, se aplica el estándar del principio pro homini o favor libertatis. Y en este caso, el juez debe decantarse por afirmar la tutela y no negársela. Aquí tiene que afirmarse más bien la optimización de un derecho fundamental, que es lo que está en juego. Y además está en juego un derecho subjetivo de orden espiritual. El general aquí presente tiene todo un íter impecable en su vida de la policía, con mística contradictoria. Al ser defenestrado en forma violenta por aspectos que no tienen que ver de culpabilidad y responsabilidad, se le está afectando el derecho al honor, a la buena reputación. Esos dos derechos que también están en juego, ¿se van a transitar por un proceso contencioso administrativo? No, es por el amparo. En consecuencia, la tesis de que es una vía idónea y satisfactiva, aquí no cabe el gorrillo. El Tribunal Constitucional implícitamente ha declarado que ese precedente vinculante es inconstitucional y es inconvencional. De tal manera que solicitamos más bien de que este extremo del tema incidental se supere y se vaya ya al tema de fondo, señor magistrado. Muchas gracias. Muy bien, por el principio de igualdad de armas, el doctor Luis Enrique Ángel Vargas, ¿desea agregar algo más o se mantiene su disertación respecto a la excepción propuesta? Mantengo mi posición propuesta, señor Muy magistrado. bien, de igual manera, la doctora Chile Susi Bretel, ¿mantiene su postura en la disertación expuesta o desea agregar algo más? Sí, solamente deseo agregar un punto que su judicatura deberá tener en consideración el artículo 7 del título preliminar de nuestro Código Procesal Constitucional, ¿no? En lo que respecta al párrafo 13, que señala claramente que los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según sus preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones judiciales del Tribunal Constitucional. Y no podemos dejar, o su judicatura debe de advertir el precedente vinculante Elgo Ríos para resolver el presente caso, ¿no? Y también la sentencia competencial, en lo que básicamente ha quedado establecido que en las pretensiones sobre reincorporación laboral de aquellas personas que han pasado a la situación de retiro deben ser analizadas a través de un proceso contencioso administrativo. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Señor, escuchada bueno, Sí, doctor. si me permite una muy brevísimo aporte nada más. Doctor, creo que ya en la audiencia quedamos que el doctor Eto Cruz iba a ver el tema de las excepciones y ustedes iban a terminar con la exposición de hecho de fondo. Ya, ¿Sí? doctor. Muy bien. Continuando con el proceso, terminado el tema de las excepciones, pasamos al tema de fondo. Por favor, 5 minutos cada una de las partes para poder agilizar, teniendo en cuenta que esta judicatura tiene otras audiencias posteriores. Doctor Eto, puede dar inicio. Sí, muy breve en todo caso. La Resolución Suprema 019-2024 dispuso dar por concluida la designación del general aquí presente como teniente general de la policía a cargo de la Comandancia General de la Policía del Perú y lo pasó a la situación policial de actividad a la situación de retiro. Esta abrupta resolución ha violado un conjunto heterodoxo de derechos fundamentales
que lo voy a precisar en breve, pero el presupuesto es de que la legislación establece que esta resolución suprema debió establecer las causales por las cuales lo destituía. Yo no quiero decir que lo pase, fue destituido. Entonces nosotros hemos señalado de que hay un artículo que es el artículo 8, donde se estableció que lo siguiente. A ver, el Ejecutivo señaló lo siguiente en su parte considerativa. El artículo 8 del Decreto Legislativo 267, Ley de la Policía Nacional del Perú, modificada por la Ley 31570, dispone que el comandante general de la Policía del Perú puede ser cesado antes de la conclusión de su periodo legal de 2 años, pero omitió referir la resolución suprema al propio artículo 8, que establece lo siguiente, que puede ser cesado antes de la conclusión de su periodo únicamente por las causales siguientes: por muerte, por solicitud de pase a retiro del comandante general, por incapacidad física permanente debidamente declarada por una junta médica que precise su inhabilitación para el ejercicio de la función, por incurrir en falta muy grave de acuerdo al régimen disciplinario de la Policía Nacional, por incurrir en la comisión del delito doloso declarada por sentencia firme del Poder Judicial y por incurrir en la comisión de delito flagrante. Sigo citando el conviado. El motivo del cese deberá ser comunicado personalmente al comandante general por el presidente de la República, quien entregará además un documento por escrito debidamente sustentado en la causal o causales de cese. Y en consecuencia, esta ley que reforma al artículo 8 del Decreto Legislativo 1267 de la 31570 no se ha cumplido, señor magistrado, no se ha cumplido, porque debió expresamente invocar cuáles es las causales. Y entonces, aquí quiero citar una sentencia del propio Tribunal Constitucional que dice que un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitraria cuando solo expresa la apreciación individual de quien la ejerce, de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo ha conducido a adoptar tal decisión. De modo que, como ya se ha dicho, motivar una decisión no solo significa expresar únicamente al amparo de qué norma legal se expide el acto administrativo, sino fundamentalmente exponer las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada. Esta es una sentencia 090/2004 de un proceso de amparo. En síntesis, nosotros señalamos de que en este proceso de amparo la relevancia constitucional constituye los siguientes bloques de menoscabo de derechos fundamentales. Uno, la violación al principio de legalidad. En tanto, se ha inobservado la ley 31570, norma que modifica el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional, mediante la cual se establece taxativamente las causales que debe invocar en este caso para declarar el cese del cargo de comandante general de la policía previo a la emisión de la respectiva resolución. De igual modo, la resolución suprema 019, objeto de control, se aparta de la ley 3714, ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú respecto a las presuntas comisiones de faltas muy graves. Primer bloque, violación al principio de legalidad. Segundo, violación al principio al debido procedimiento en sede administrativa, en la modalidad de no ser desviado del procedimiento establecido por la ley, debido a que la resolución suprema 019, objeto de control, dispuso el pase del retiro y no observando el procedimiento regulado en el artículo 8 que ya acabamos de citar. Igualmente hay una carta que emitió la Presidencia de la República 0X/2024/IN/DP, mediante la cual se le imputó la comisión de faltas muy graves
y no se ciñó el procedimiento previsto por la ley 3714, ley que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional. Tercer menoscabo, violación al derecho al debido procedimiento en la modalidad de la debida motivación, en virtud de que la decisión establecida en esta resolución suprema 019, rayas 2024, objeto de control, se aparta de los parámetros establecidos en el artículo 8 del decreto legislativo 1267. Otro bloque, cuarto, violación al principio de tipicidad, en virtud de que los hechos imputados al comandante del presente amparo no se subsumen ni se adecúan a las infracciones asignadas con los códigos MG-42, paréntesis, participar, favorecer o facilitar de manera individual o grupal en hechos que afecten gravemente al orden público y la seguridad de las personas o la comunidad en su conjunto. Y también invoca la carta el MG-64, que es demostrar falta de celo en el cumplimiento de las obligaciones del servicio o de la función policial cuando se trate de casos con alto riesgo de lesión grave o muerte para la víctima, establecidas en el anexo 3 de la ley 3714, ley que regula el régimen disciplinario. Y finalmente, la violación del derecho al honor y la buena reputación. El honor, la autoestima que uno tiene de sí mismo, y la reputación es como terceros nos ven a uno. Y entonces, en el inter de todo el trabajo que ha venido desarrollando, su pasión de su vida, estar en la Policía Nacional, termina siendo defenestrado. Y por lo tanto, todo este cúmulo de aspectos son los que vertebran la defensa de este proceso de amparo. Se ha violado el principio de legalidad, el debido procedimiento sancionador disciplinario, y por lo tanto también se le está endilgando en la motivación de esta resolución que la declaratoria del estado de emergencia no ha sido efectiva por culpa del general. Pero esta es una visión muy falta de lógica y de apreciación juiciosa del Ejecutivo respecto a que la responsabilidad de todos los problemas que ha habido en el país se centran en el general de la policía. No es así. En consecuencia, esta es, en síntesis, señor magistrado, la tesis que legitima el control constitucional. Y termino. Esta es una resolución suprema emitida por el Ejecutivo. ¿Tiene potestad discrecional la señora Presidente? Claro que sí. Pero esa potestad discrecional se ha tornado en arbitraria y por lo tanto resulta desproporcional habérsele destituido, ¿no? Y por lo tanto debemos terminar señalando de que no existe ningún órgano exento del control constitucional. Y el Ejecutivo sí puede ser objeto de control mediante el presente amparo. Yo pediría, señor magistrado, que me acompañen con otros argumentos complementarios, la defensa colegiada, y con esto doy por terminado la parte que me corresponde a mí. Muchas gracias. Muy bien, continúan, como lo señalaron los actos preparatorios, continúa la defensa colegiada. Por favor, pueden dar inicio. Gracias, señor juez. Gracias, doctor Eto. Muy brevemente, señor juez, solamente para hacer una precisión, en la misma línea de lo expuesto por el doctor Eto Cruz, que efectivamente no estamos frente a un caso de pase a retiro, sino a un caso de destitución ilegal. En segundo lugar, los hechos cometidos, en todo caso, por el general Jorge Angulo Tejada, hubieran merecido una adecuación al supuesto fáctico contenido en la norma, y eso no se ha producido. Jamás se pudiera haber producido por una sencilla razón, porque la conducta del general Angulo siempre estuvo enmarcada en la ley. El señor fue designado por la ley a la que bien se ha referido el doctor Eto por un periodo de 2 años, y para ser retirado del cargo, las causales estaban establecidas, y la misma presidenta de la República, con la carta previa a la resolución, que también es parte del acto, parte del hecho, definitivamente ha vulnerado todos los principios legales y constitucionales. Y no solo ello, sino que ha vulnerado contundentemente los derechos fundamentales del señor Jorge Angulo Tejada. Bueno. Gracias, señor. Muy bien, el otro doctor tampoco no va a intervenir, ¿no?
Perfecto. Continuando entonces con la audiencia. Respecto a la contestación de la demanda, va a estar a cargo de la Procuraduría Pública del Sector, el doctor Luis Enrique, puede dar inicio a su disertación. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, atendiendo lo argumentado por la parte demandante, podemos ver, ¿no?, en primera instancia, que el debate se centra en la aplicación de la Ley 31.570, ¿no?, que modifica el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267. ¿Qué establece esto, no? Que el comandante general tiene un periodo de 2 años en el cargo, como han señalado los abogados que me han precedido, y que solamente puede ser concluido con anticipación cuando se presentan determinadas causales, ¿no? Como bien lo ha señalado, por muerte, por solicitud de pase de retiro del comandante general, por incapacidad física permanente, por incurrir en falta grave de acuerdo al régimen disciplinario de la policía, por incurrir en delito doloso declarado por sentencia judicial firme, por incurrir en la comisión de delito flagrante. Ahora, el punto central acá es el inciso D, ¿no?, que establece por incurrir en falta grave de acuerdo al régimen disciplinario de la policía, que según es el literal que se aplicó para la destitución supuestamente ilegal del comandante general Angulo. Luego esta disposición normativa señala un procedimiento, ¿no? El motivo del cese debe ser comunicado personalmente al comandante general por el presidente de la República, quien le entregará además un documento por escrito debidamente sustentado en las causales o causales de cese, ¿no? Y para ello, los abogados, la parte demandante, se sustentan en la carta remitida por la presidenta Dina Boluarte. En ese orden de ideas, señor magistrado, de una simple lectura del procedimiento establecido, ¿no?, por esta ley 31.570, nos lleva a determinadas interrogantes, ¿no? Debe comunicar el presidente las causales de muerte, solicitud de pase de retiro, incapacidad física permanente, delito doloso, contenido en una sentencia judicial y la comisión de delito flagrante de quien ocupe el cargo de comandante general de la PNP. Evidentemente no, señor magistrado, ya que unas causales como la muerte y la incapacidad física permanente son materialmente impracticables y otras como el delito doloso y delito flagrante son claramente irrazonables dado que dependen de un pronunciamiento jurisdiccional y por el contrario afectaría el principio de sujeción. Siendo así, la única causal que aparentemente se relaciona con el procedimiento establecido en la ley 31.570 sería, ¿no?, lo relativo a la falta grave de acuerdo al régimen disciplinario de la policía. Para ello, señor magistrado, resulta necesario para la solución de la presente causa, ¿no?, que se parta de la regla contenida en el artículo 51 de la Constitución, que establece que la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre normas de inferior jerarquía y así sucesivamente. En tal sentido, señor magistrado, la prerrogativa y potestad del presidente de la República parte de la Constitución Política del Perú. Estrictamente, en este caso, para la designación de comandantes generales de la policía, el artículo 167 y 172 de la Constitución Política del Perú. Es decir, señor magistrado, el contenido, ¿no?, de la competencia exclusiva y excluyente de la presidenta Dina Boluarte, como jefe suprema de la Policía Nacional del Perú, supone que estamos ante una relación de sujeción institucional de todo cuerpo policial al orden constitucional democrático. Esta sujeción, señor magistrado, evidentemente es corporativa. El comandante general responde al orden constitucional por toda la organización de la Policía Nacional de Perú, dada su condición de máximo comando y representante de toda esa institución, y no en condición individual propia de otro tipo de responsabilidad. Es decir, señor magistrado, pretender, ¿no?, equiparar, ¿no?, este inciso D que señala que la única forma por el cual puede ser cesado un comandante general puede ser por incurrir en falta grave de acuerdo al régimen disciplinario, no puede verse desde una óptica como un procedimiento administrativo disciplinario. No, tal es así, señor magistrado, que la responsabilidad que deriva del artículo 167 de la Constitución Política de Perú y que desarrolla el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267 no es una responsabilidad disciplinaria individual, a diferencia de las responsabilidades administrativas civil o penal. Por ello, no son compatibles ni pueden ser aplicables los principios que han señalado los abogados de la parte demandante,
tales como el principio de legalidad, principio de tipicidad, debido proceso y procedimiento, ¿no? Toda vez, señor magistrado, que la Presidenta de la República no tiene dicha atribución disciplinaria, no es un órgano disciplinario la Presidenta. Tal es así, señor magistrado, que ese artículo 8 no puede ser interpretado de manera tal que previamente tiene que haber un procedimiento administrativo sancionador o disciplinario, que es donde se establezca o se pueda acreditar que efectivamente haya incurrido en dicha falta, ¿no? En esta línea de ideas, señor magistrado, con este marco jurídico, ¿no?, establecido ya, surgen otras interrogantes, ¿no? ¿Qué significa la falta grave de acuerdo al régimen disciplinario de la policía? ¿Y cómo se relaciona con el procedimiento que refiere el motivo de cese? Deberá ser comunicado personalmente al comandante general por el presidente de la República, quien le entregará además un documento por escrito debidamente sustentado en la causal o causales de cese. Como se trata de una relación jurídico-constitucional, lo transcrito en el artículo, en el numeral D del artículo 8 del decreto legislativo 1267, modificado por esta ley, justamente es lo que se está debatiendo ahora, no puede entenderse ni como responsabilidad administrativa ni como un procedimiento administrativo, ya que, como lo he señalado, señor magistrado, la Presidenta de la República no puede ser considerada como una autoridad administrativa o disciplinaria, más aún si no constituye un órgano de decisión establecido en la ley 3714, ¿no?, que establece justamente el régimen disciplinario de la policía. En ese sentido, señor magistrado, consideramos que al presentarse un problema aplicativo de ese procedimiento establecido en la ley 31.570, que, como lo he señalado, señor magistrado, es materialmente aplicable, ¿no?, porque no se puede entender a la Presidenta como una autoridad disciplinaria, ¿no? Por lo tanto, correspondería a su despacho, señor magistrado, ¿no?, que prevalezca o que dé importancia o que se aplique de manera un bloque constitucional con el artículo 167 de la Constitución Política, donde establece plenamente que la prerrogativa de la Presidenta como jefe suprema de la Policía Nacional es de designar a sus comandantes generales de la policía, ¿no? Y es tal es así, señor magistrado, que históricamente el artículo 8 del decreto legislativo 267 se ha aplicado desde esa óptica, desde la observancia del artículo 167 de la Constitución Política de Perú como prerrogativa exclusiva de la Presidenta de la República. Razón por la cual, señor magistrado, consideramos que los fundamentos esbozados ya en la demanda deben ser desestimados y, por consiguiente, debe ser declarada infundada la demanda. Muchas gracias. Muy bien, termina la exposición. Doctora Shirley Susi puede dar inicio a la representación de la Procuraduría Pública del Presidente de los Ministros a través de la Presidencia de la República. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, esta parte de solicitar que se declare, si su judicatura considera declarar improcedente la demanda por aplicación del numeral 2, artículo 7 del Código Procesal Constitucional, que establece en este caso cuando existe una vía igualmente satisfactoria, la demanda deviene improcedente. Pues bien, nuestra parte también señalar que la demanda debe ser declarada infundada por cuanto no se puede advertir de los argumentos alegados por la parte accionante alguna afectación a los derechos señalados en su demanda, como bien ha tenido el informe del abogado que me ha antecedido. Efectivamente, en el presente caso, no estamos hablando de un procedimiento disciplinario, de una inconducta funcional, no. El presente caso, en lo que se resolvió en la resolución suprema, que ahora se cuestiona y se solicita la nulidad, básicamente está referido a la prerrogativa exclusiva por parte de la Presidenta de la República en lo que respecta al nombramiento de los comandantes generales de la Policía Nacional. En efecto, señor magistrado, su judicatura deberá tener en consideración lo establecido por nuestra Constitución Política. La Constitución Política señala claramente que ante la colisión de normas debe prevalecer la ley sobre toda norma legal. Es decir, la Constitución prevalece sobre toda norma legal. En ese sentido, entonces, nuestra parte debemos de señalar que, de acuerdo al artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, claramente ha dejado establecido que la Presidenta de la República es el jefe de Estado. También es el jefe supremo de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional, personificado en la nación, y dirige y aprueba la política general de gobierno.
en consonancia con el decreto legislativo 1267 de la Policía Nacional del Perú, que señala claramente que es la institución del Estado dependiente, en este caso el Ministerio del Interior, que ejerce competencia funcional y exclusiva a nivel nacional. Teniendo en cuenta ello, su judicatura deberá advertir que la resolución suprema no resulta ser inconstitucional. Como anteriormente señalé, se encuentra sustentado en los artículos de la Constitución Política, el 167 y el 172, que establece claramente que es una atribución constitucional exclusiva del presidente de la República el de nombrar al comandante general de la Policía Nacional. En ese sentido, entonces, debemos señalar que no solamente se encuentra suscitado o se sustenta en el nombramiento, sino que además en su remoción, ¿no? Y esto se encuentra previamente establecido en consonancia con el decreto legislativo 267, el artículo 8, y la modificatoria que bien han señalado el numeral de artículo 8 de la ley 31.560. En ese sentido, entonces, tanto la Policía Nacional como el presidente de la República, y en este caso la facultad y la prerrogativa por parte de la presidenta de la República de remover, en este caso, a través de dejando sin efecto la designación del comandante general y el pase de retiro del teniente, en este caso del teniente general, son atribuciones que les dan de estricta competencia y exclusividad del presidente de la República. En ese sentido, entonces, nuestra parte debe señalar que la controversia, en este caso, ¿no?, desarrollado por la parte accionante, se encuentra en aplicación estricta del principio de legalidad, pues como ya señalé anteriormente, en este caso se debe aplicar o se ha aplicado el artículo 167 y 172 de nuestra Constitución Política en concordancia, como ya lo han señalado, en el artículo 8 del decreto legislativo 1267, modificado por la ley 31.560. En ese sentido, entonces, no se puede venir al órgano constitucional y señalar o establecer que estamos ante una sanción administrativa, que a la parte accionante señala y dice que deviene de un acto irregular, de un acto inconstitucional y que por lo tanto debe ser declarado nula. Sin embargo, de acuerdo a las normas, de acuerdo a la Constitución Política, es facultad de la Presidenta de la República, en este sentido, lo resuelto en la Resolución Suprema. También debemos señalar nuestra parte de que en el presente caso, como anteriormente señalé, no existe un procedimiento administrativo, no es una sanción, como habla la parte accionante, que estamos ante una destitución. No es ello, pues como ya anteriormente ha señalado el abogado que me ha precedido, no se encuentra dentro en sede administrativa las funciones de la Presidenta de la República, sino en este caso la Presidenta de la República viene a ser, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la jefe de Estado y por lo tanto cuenta con prerrogativas resueltas en la Resolución Suprema, en este caso, que alega la parte la accionante inconstitucional. Por lo tanto, nuestra parte debemos señalar que de ninguna forma existiría una responsabilidad jurídica constitucional hacia la Presidenta de la República, ni mucho menos tampoco del Ministerio del Interior, por cuanto ellos han resuelto o se enmarca dentro de la potestad constitucional de la Presidenta de la República como jefa suprema de la institucionalidad policial, de poder dar por concluido, en este caso, la designación del comandante general y asimismo el pase a retiro del teniente general de la PNP y se enmarca dentro de las normas anteriormente señaladas. Es por ello que nuestra parte debemos de culminar señalando que en este caso estamos básicamente ante una resolución administrativa que se adecúa a una resolución suprema, que se adecúa a los principios de legalidad, de razonabilidad y proporcionalidad, ello en atención, como anteriormente señalé, que es una atribución constitucional de la Presidenta de la República en su condición de jefa de Estado de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, y es por ello que debe de ponderar en este sentido su judicatura el bloque constitucionalidad de verificar y analizar las normas contra la ley y prevalecer la Constitución Política del Perú. En ese sentido, nuestra parte debemos de
solicitar a su digno despacho se sirva a analizar nuestros argumentos señalados en nuestro escrito de demanda, los medios probatorios adjuntados por nuestra parte, y se disponga y se resuelva a declarar infundada la demanda por cuanto, de acuerdo a los derechos alegados por la parte accionante, esto es afectación en sede administrativa, motivación, sin embargo, no se puede advertir ello en la resolución suprema. Por todo lo antes señalado, solicitamos se declare infundada la presente demanda. Muchas gracias. Muy bien, escuchadas las partes procesales respecto a los Réplica, fundamentos señor magistrado. Efectivamente, se les va a tocar 2 minutos de réplica a cada una de las partes, por favor, para dar concluida la audiencia, teniendo en cuenta que esta judicatura tiene otras. Puede iniciar, doctor Gerardo Todo. Ya. La resolución suprema 019, reiteramos, incurre en la causal de que no precisa expresamente por qué etiología, por qué motivo es destituido. Existe la ley 3714, señor magistrado, que establece el régimen disciplinario, y hay un decreto supremo que es la 003/2020, las que establece las etapas del procedimiento. 1. Etapa de acciones previas. Es aquella en la que los órganos de investigación realizan actuaciones orientadas a identificar y ubicar indicios necesarios para determinar el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario. 2. Etapa de investigación. Es aquella en la que los órganos de investigación realizan las actuaciones y diligencias necesarias para determinar el contenido del informe administrativo disciplinario. 3. Etapa de decisión. Es aquella en que los órganos de decisión, valorando el contenido del informe administrativo disciplinario y demás elementos de juicio, emiten una resolución respecto del procedimiento administrativo disciplinario. Esta etapa concluye con la notificación al administrado del acto de decisión. Y 4. Etapa recursiva, es la etapa que inicia desde el día siguiente de la presentación el recurso impugnativo. De tal manera que existe todo un procedimiento. Escucho yo en forma atónita que hablan del bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad son normas que tienen la misma jerarquía que la Constitución y solo es atribuible a las leyes orgánicas que están en igual rango que la Constitución. Omiten los ilustres colegas por desconocimiento académico, pero hay cláusulas constitucionales llamadas cláusulas programáticas y cláusulas operativas. Las que se invocan acá son cláusulas programáticas que requieren el desarrollo complementario de leyes ordinarias que la desarrollen. Porque la esencia y naturaleza de toda constitución es que sus normas siempre tienen una incompletud y son desarrolladas por leyes complementarias, como son las que estoy invocando. De tal manera que esta legislación es la que se ha pervertido, se ha omitido. Y en esencia, la resolución, nadie discute que la señora presidente tiene potestad discrecional para echar a cualquier policía que se porte mal, pero tiene que ser un procedimiento. Es más, con esto termino. Invocan que se ha evidenciado negligencia muy grave en el control y comando de la institución policial por el actual comandante general de la Policía Nacional del Perú, las cuales constituirían incompatibilidad y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo, resultando necesaria dar por concluida la designación del teniente general de la Policía Nacional del Perú, Jorge Luis Angulo Tejada, en el cargo de comandante general de la Policía Nacional del Perú, a fin de preservar y asegurar la institucionalidad de la Policía Nacional del Perú. ¿Y cuáles son las causas? ¿Dónde está el material probatorio? De tal manera, claro, vivimos toda una crisis compleja del país, pero empecemos por ordenarnos internamente. Con este tipo de situación se rompe hasta la mística de los altos jerarcas de la policía que llegan a esas prerrogativas de jerarquía y se les quiebra la moral. De tal manera que el señor general aquí presente, y con esto ya termino, lo que quiere, me decía discretamente, es que se le reincorpore y de repente en algún momento ya él simplemente ya se retira, porque lo que quiere es salir por la puerta grande y no en esta forma defenestrada con la que he terminado. Entonces, este amparo sí tiene legitimidad constitucional por todos los argumentos que hemos debatido y que los honorables procuradores, que les expreso mis felicitaciones en esta igualdad de armas, tienen legítimo derecho a defender pues al Ejecutivo, pero nosotros estamos defendiendo pues a una persona que ha hecho todo un trabajo de toda su vida y lo que quiere simplemente es salir bien y que siga el país
afirmándose la democracia. Muchas gracias, señor magistrado. Muy bien, doctor. Con el doctor Luis Enrique Ángel Vargas. Tiene igual tiempo para poder expresar lo que considere pertinente. Sí, señor magistrado. Señor magistrado, en concreto, ¿no? Como le hemos señalado, señor magistrado, para resolver la presente causa es necesario, ¿no? Que se pueda observar la aplicación del artículo 8, tal como se ha venido interpretando históricamente, ¿no? ¿Qué establecía el artículo 8 del decreto legislativo 267, ¿no? Que era la aplicación, justamente era la aplicación del artículo 167 de la Constitución Política sobre el ejercicio de la potestad presidencial como jefe supremo de la Policía Nacional de Perú, que establecía que la conclusión del cargo del comandante general se justifica en la decisión política de la máxima autoridad de la política de la nación, de tal forma que la duración de tal cargo está sujeta al poder constitucional democrático atribuido a la Presidenta de la República. Considerar o pretender, ¿no? O atar de manos a la Presidenta de la República en base a sujetarla a un procedimiento administrativo disciplinario que tiene que incoársele todavía al comandante general, resultaría en todo caso, señor magistrado, inútil, ¿no? Justamente la prerrogativa que le ha conferido la Constitución a la Presidenta de la República. Porque como ha señalado el abogado de la parte demandante, que de acuerdo al régimen disciplinario de la Policía Nacional de Perú, decreto la ley 3714, que establece fases justamente, ¿no? Cuando se incoa estos procedimientos disciplinarios, entonces tendríamos que esperar, la Presidenta de la República tendría que esperar todavía que transcurran estas fases de investigación, instrucción y un procedimiento administrativo disciplinario para poder cesar a al comandante de la Policía Nacional de Perú. O sea, consideramos nosotros que ello resulta totalmente un poco antojadizo, ¿no? Toda vez que, como hemos señalado, señor magistrado, justamente la designación de un comandante general de la Policía Nacional de Perú se va orientado en función a la política institucional del Estado. Y más aún, señor magistrado, en consonancia con el artículo 166 de la Constitución, ¿no? Que justamente la Policía Nacional de Perú persigue una finalidad que es justamente de la protección y seguridad nacional de la seguridad interna del país, ¿no? Por esas consideraciones, señor magistrado, consideramos que se debe hacer un control constitucional respecto a esta modificatoria del artículo 8 del decreto legislativo 267 y preferir, en todo caso, la prerrogativa, ¿no? Bueno, en este caso, entender que el artículo 167 de la Constitución Política del Perú se debe interpretar como ya se ha venido interpretando históricamente antes de su modificatoria con esta ley 31.570. Por último, señor magistrado, y se nos había olvidado un poco, y es en concreto nada más, respecto a los derechos accesorios pedidos, ¿no? Porque el abogado de la parte demandante dice que el comandante solamente quiere ser reincorporado, ¿no? Pero en su demanda ha señalado la reincorporación y además que se le reincorpore en el mismo cargo, es decir, de comandante general de la Policía Nacional de Perú, lo cual justamente para este tipo de reconocimiento de derechos accesorios, vamos a traer a colación nuevamente la sentencia competencial recaída en el expediente 0002-2018-PSC, que establece en su fundamento 130 y 131, ¿no? Así de manera, en síntesis, ¿no? Si un miembro de la Policía Nacional de Perú, de la PNP, pasa a la situación de retiro por prolongación de cuadro, es repuesto y además solicita ejercer el mismo cargo que ejercía con anterioridad, ¿no? Ello resultará improcedente, señala el Tribunal Constitucional. Y eso no puede ser aplicado de manera restrictiva. Tampoco podría indicar que solamente sería para los casos de renovación de cuadros. No, señor magistrado, acá se trata de reincorporación, reposición, sea por cual sea el motivo del cese del efectivo policial, no puede ser reincorporado en el mismo cargo, ni mucho menos con las prerrogativas que gozaba antes de su cese, ¿no? Por lo cual, si de verse afectado, ¿no? Tiene otras vías por el cual pueden ellos solicitar un resarcimiento por el daño supuestamente ocasionado. Muchas gracias, señor magistrado. Muy bien, doctor. Combinando con la doctora Shirley Susifretel, ¿puede dar inicio a su estación? Sí, muchas gracias. Solamente señalar lo siguiente, ya que el abogado que me ha precedido ha señalado en lo que respecta a la resolución suprema que se encuentra debidamente motivada.
Nuestra parte debemos señalar lo siguiente. La parte accionante desarrolla en su tesis y dice pues que estamos ante un acto inconstitucional, irregular, porque no se ha cumplido con un procedimiento previamente establecido en la norma, esto es la ley, en este caso la ley 30.714, en lo que respecta a un procedimiento para destituir en el cargo en este caso a la parte accionante. Debemos de señalar lo siguiente. El cese o el pase a retiro no es una destitución. Es un procedimiento previamente establecido en las leyes que norman al Ministerio de Interior en lo que respecta a la pase a retiro. De ninguna forma se puede señalar o establecer que estamos ante una destitución. Lo que está acaeciendo en el presente caso es un pase a retiro, ¿no? En este caso del teniente general del Ministerio de Interior, de la Policía Nacional, básicamente en lo que respecta a la aplicación de las normas. Y como anteriormente señalé, no se puede establecer o decir que en el presente caso ha existido una afectación a los derechos alegados por la parte accionante porque no estamos ante una destitución y por ende tendría que haberse cumplido con un procedimiento previamente establecido en las normas, sino lo que está en el presente caso es la aplicación de la atribución y la facultad de la Presidenta de la República por aplicación o en consonancia con los artículos 167 y 172 de nuestra Constitución Política y que también se estableció en el artículo 8, ¿no? Modificado por la ley 30.560, que su judicatura debe establecer y debe de advertir, de tener en consideración y aplicar la Constitución Política en el presente caso y advertir que no existe ninguna afectación a los derechos constitucionales alegado por la parte accionante, sino más bien que se ha respetado el principio de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad en lo que respecta a la emisión de la resolución suprema en cumplimiento de lo establecido por las reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional en lo que se respecta a la motivación de las resoluciones supremas. Por todo lo antes señalado, solicitar nuestra parte que se declare improcedente la demanda, ¿no? Por aplicación del numeral 2, artículo 7 del Código Procesal Constitucional o en su defecto infundada porque la parte accionante no ha logrado determinar o demostrar la afectación de algún derecho fundamental. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Escuchadas las partes procesales, solamente queda señalar que el presidente expediente, conforme establecido en el artículo 12 del nuevo Código Procesal Constitucional, queda expedito para emitir la resolución que corresponda. Sin más que señalar, se agradece la participación de todos, quedando pendiente de esta judicatura la recepción final. Muy buenos días con todos. Buenos días, muchas gracias. Buenos días.